Parece ser que en la era capitalista, neoliberal y democrática, el único crimen importante, verdadero, es oponerse a los intereses de los Estados Unidos. Ronda hoy por medios de todo el mundo una manifiesta indignación por la próxima celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar, el magno evento deportivo a celebrarse en un país regido por una dictadura, sacudido por unos escándalos de explotación laborales extremas e imperdonables y acusaciones poderosas de corrupción en el proceso de selección del país como sede mundialista. Ninguna acusación es falsa. Cada una de ellas está muy bien sustentadas y la gravedad no es menor. El problema es que ninguna de ellas deja de ser profundamente hipócrita. Un crimen que sobre el Mundial de Qatar no debería prescribir jamás es la muerte de 6.500 trabajadores inmigrantes fallecidos durante el proceso de producción de los estadios y los hoteles que serán necesarios para la infraestructura mundialista. El diagnóstico fijo, casi encontrado en cada una de las defunciones, fue paradas respiratorias debido a causas naturales. Posiblemente agotamiento físico extremo sea la causa que lo originó. ¿Cómo no estar indignados con tal masacre? Y claro que debemos estarlo. Y sí, se debería sabotear cualquier evento que incurra en tal crimen para su realización. Pero, ¿qué hacemos con los 1.9 millones de muertes en accidentes de trabajo en oficinas por exceso de carga laboral cada año? Las marcas más amadas y defendidas, símbolos icónicos de un capitalismo que la mayoría considera fuera de crítica, hacen parte de esa masacre y ese genocidio. Y a él también deberíamos estar saboteándolo, a ellas también deberíamos estar saboteándolo, pero parece que cada día los defendemos más. Para hacer un mundial muchísimo dinero se requiere. Fair Finance International revela que 86 mil millones de dólares fueron prestados a las empresas hoteleras y constructoras trabajando en el mundial. Bancos alemanes, británicos y franceses, los más importantes. Pero de primeros en la lista, BBVA y Santander. Ambos bancos con fuerte presencia en América Latina, muchos de ustedes serán clientes de ellos, y al mismo tiempo los principales inversionistas en la guerra de Yemen, la carnicería humana que se ha convertido en un genocidio moderno. Otras empresas constructoras que recibieron contratos en Qatar son compañías francesas como Vinci y Uruguay, la italiana WeBuild, la belga Besix y la australiana POR, la austríaca POR, perdón. ¿Qué hacemos con esas empresas insignias del capitalismo que se lucran con la muerte de los inmigrantes trabajadores en Qatar? La española OHL trabaja en Qatar, fue la encargada de construir el metro de su capital, Doha. En su momento, Amnistía Internacional la acusó de tener unas condiciones muy inadecuadas para sus trabajadores. Incluso no les prestaba acceso a servicios de salud. Cuando muchos de ellos, que no soportaron malas condiciones, trataron de fugarse, la empresa filial de OHL en Qatar simple y llanamente los secuestró. OHL busca construir el Transmilenio de la séptima en Bogotá después de haber realizado la hidroeléctrica El Quimbo y el tranvía de Medellín en Colombia. El sector hotelero, del que muchos de ustedes serán clientes, tiene entre sus grandes marcas en Qatar invirtiendo ahí. Marriott, Hilton, Radisson de los Estados Unidos, la francesa Accor y la británica Intercontinental Hotels. El sistema Cáfala es el que condena a los trabajadores inmigrantes en Qatar a sus empleadores y los convierte literalmente en sus esclavos. Pero eso no arrancó con el Mundial. Los empleados que llegaban a Qatar desde hace mucho tiempo les eran decomisados sus pasaportes por parte de sus jefes y frente a eso quedaban subyugados a ellos porque de ser despedidos no se les devolvía el pasaporte y quedaban en una situación muy difícil de ilegalidad en una férrea dictadura. Pero ¿qué tiene diferencia de eso con lo que pasa en Dinamarca, que le confisca los bienes a los refugiados? Dinamarca que ha dicho que al Mundial irá con un escudo escondido o sin escudo como muestra de oposición a la violación de los derechos humanos en Qatar. En Alemania se puede requisar el dinero o los activos de los refugiados si sus activos superan los 750 euros. En República Checa hay sistemáticas violaciones de los derechos humanos y trato degradante a los inmigrantes, como declaró la ONU. Ese país aprobó una ley que permite que se le cobren a los detenidos $10 al día por pasar la noche en sus centros de internamiento, que muchos consideran peor que una cárcel. No hay mucho que decir sobre lo que sucede en la frontera entre Estados Unidos y México con los inmigrantes. La familia Al-Thani domina Qatar como si fuera su finca, eso es cierto, pero hace poco era adorada en Occidente. La crisis del 2008 fue una catástrofe para Europa y el dinero catarí aprovechó la circunstancia y compró empresas del viejo continente en crisis. Por ejemplo, el Reino Unido se inyectó dinero en el banco Barclays,
que rechazaba un rescate del gobierno por considerarlo deshonroso. Compraron una parte de Harrods y fueron accionistas del aeropuerto londinense de Heathrow. Qatar tiene el triple de tierras en Londres de lo que poseía la reina. Compraron el 17% de Volkswagen en Alemania, un 4% de la petrolera francesa Total. Poseen acciones en Louis Vuitton, en Airbus y en Prisa. Pero claro, su compra más emblemática es el Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol donde juegan Messi, Neymar y Mbappé. Es tan importante, en nombre de la justicia, sabotear Qatar como cada una de esas empresas y estas marcas, pero creo que eso no va a suceder. La presencia de Qatar en Occidente no va a hacer sino a crecer, porque después de la guerra en Ucrania, las reservas de gas del país, que son el 12% de las reservas a nivel mundial, se vuelven muy importantes geoestratégicamente. Los crímenes de Qatar, y esto es lo importante, no tienen nada de novedoso, no tienen nada de único, son reiterativos de un capitalismo salvaje que ha llegado a un extremo. Pero ¿por qué escuchamos con tanto ahínco las críticas y los crímenes de ese país? Porque Qatar ha usado su dinero en una forma que afecta a los intereses de la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos. Es claro que el Mundial de Fútbol y el fútbol en general es una obra de propaganda al servicio de Qatar, porque tal y como hizo China con los Juegos Olímpicos del 2000 y con los Juegos Olímpicos de Invierno del 2020, y como lo hizo Rusia en el 2018 con el Mundial de Fútbol, la idea es presentarse al mundo durante ese evento deportivo como líderes, como potencias, como actores geopolíticos de importancia. Es por eso que Estados Unidos trató de sabotear esos tres eventos. Para Qatar, el centro del mundo árabe debe pasar del Cairo, en Egipto, o la Medina, en Arabia Saudita, dos grandes aliados de los Estados Unidos, a Doha. Por eso han creado un brazo de comunicación poderoso al fundar la exitosa cadena Al Jazeera, un espacio que ha dado voz a fuertes opositores de sus vecinos, siendo la más emblemática la de Yusuf al-Qaradawi, instigador de las primaveras árabes en Egipto y en otros lados. Pero el caso Qatar tiene una característica que lo hace un enredo geopolítico imposible de desenredar. En el país se ubica la base aérea militar de Ul-Deid, que es la que Estados Unidos usa con mucha frecuencia y que se ha convertido en la más importante de la zona. El país es también uno de sus principales compradores de armamento del complejo militar industrial de los Estados Unidos. Por todo esto, el país se ha convertido en clave para el combate contra el terrorismo y las ideologías extremistas. Por eso, cuando Trump quiso sancionar a Qatar, tuvo que echar para atrás sus intenciones. Durante un mes, gracias al fútbol, Qatar por fin será el centro del mundo. No hay nada indigno en que Dua Lipa no quiera cantar en el Mundial, ni que Eric Cantona haya anunciado que no prenderá el televisor para verlo. Son manifestaciones en contra de una dictadura férrea que abusa de los trabajadores y los inmigrantes, y son desde bienvenidas hasta plausibles sus posturas. Pero se quedan a mitad de camino, pues estos horrores no son sino una muestra, dentro de muchísimas más, de que el problema no es un país, un régimen, un Estado, un gobierno. Es un sistema de producción que da preponderancia al capital sobre la vida misma. Por eso es que a hoy las horrendas prácticas en contra de los trabajadores en Qatar son repetidas en todas las latitudes donde el capitalismo se ha instalado.